candidato a secretario general por la planilla Frente de Base 2012-2016. Gracias. A continuación, concedo el uso de la palabra a Carlos Ortega Mesa, director del Departamento de Vigilancia. Buenas tardes, compañeros de Vigilancia. Amigo Luis Manuel Hernández Escobedo, sea usted muy bienvenido a su casa. Bueno, pues a su casa, porque aquí tocó que estuviera pues este evento. Yo quiero decirle, compañero Luis Manuel, que son muchos años de lucha los que ha habido y que me ha tocado andar con usted. Para muchos compañeros que empiezan a trabajar dentro de este departamento, yo quiero decirles a ellos, a los que desconocen, porque la mayoría saben, pues, de que la lucha que usted ha dado dentro del sindicato ha sido muy benéfica para todos los compañeros. Hemos tenido muchos logros en todo el tiempo. Aparte tenemos lo que es la primaria, el CENDI, y posteriormente vamos a tener la secundaria. Compañeros, Luis Manuel, bienvenido, y quiero decirle que yo he platicado con la mayoría de mis compañeros trabajadores y como siempre usted cuenta con todo el apoyo de los compañeros. Después de esta calurosa bienvenida, representando una de las actividades más importantes que desarrolla este departamento, que es el cuidar la seguridad de cada uno de los universitarios, ahora concedemos el uso de la palabra al delegado José Manuel Rivas Ibarra. Buenas tardes. Los compañeros de Vigilancia agradecemos la presencia y reiteramos el apoyo a nuestro dirigente y líder sindical, Luis Manuel Hernández Escobedo, y decirle que el día 28 del presente mes estaremos puntualmente emitiendo nuestro voto a favor de la planilla Frente de Base, la cual él encabeza. Queremos agradecer su preocupación no nada más por los trabajadores, sino también por nuestras familias, por nuestros hijos y por la educación de nuestros hijos. Ya que en el tiempo que he estado al frente de nuestro sindicato, aparte de los logros laborales, que son muchos, se ha logrado formar el CENDI, la primaria, y esperemos próximamente la secundaria. Y así nuestros hijos sean universitarios desde los 45 días de nacidos hasta la culminación de sus estudios, o por qué no, hasta que se jubilen en esta universidad. Aprovecho para hacer entrega del documento, donde todo el personal de vigilancia damos el total y completo apoyo para que siga al frente de la Secretaría General de nuestro sindicato, sabiendo todos que unidos venceremos. Muestras de afecto y apoyo en el compromiso de seguir trabajando. Ahora, Manuel Cepeda Carvajal es quien nos va a expresar sus palabras. Manuelito. Buenas tardes, compañeros. Pues miren, la verdad, pues no me queda más que reiterarle nuestro apoyo, el de mis compañeros, y entregarle la hoja de las firmas donde estamos apoyando su planilla a usted y a todos los clientes. Gracias. Más trabajadores comprometidos. Y para seguir escuchando y seguir con este programa, ahora concedo el uso de la palabra al delegado Arturo Castro Benítez. Son dos, Arturo García Borrayo y Arturo Castro Benítez. ¿Quién es Benítez? Bien, entonces ahora concedo el uso de la palabra a Arturo García Borrayo, delegado de Vigilancia ante el sector. Gracias. Aunque ya me cambiaron el nombre, no digo, de Vigilancia. El apoyo. Líder, del grupo número 3, o el especial, como se le llama, desde el más chavalo al más viejo, todos le damos el apoyo. Gracias. Aquí está la lista de mis compañeros, nombre y firma. Y el día 28, ahí estaremos en el profesor salario dándole los votos. Gracias. Muchísimas gracias. A pesar del cambio de nombre como por 3 ocasiones, aquí está la muestra de apoyo y de compromiso de todo el cuerpo de vigilantes del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la UAM. Y ahora tendremos la participación de Luis Manuel Hernández Escobedo, candidato a secretario general por la planilla Frente de Base 2012-2016. Gracias. Buenas tardes. Todos los trabajadores de este país tenemos derechos plasmados. Y eso
pues obviamente que generó que se dieran un montón de organizaciones de obreros, de campesinos, de gente de la ciudad, etc. Y que trajo pues consigo la promulgación de la Ley Federal del Trabajo, donde ahora sí, los trabajadores tenían los derechos. Había un apartado A y uno B. El A establece que ahí están marcados todos los trabajadores de pleno derecho, y el B, que ve por los trabajadores al servicio del gobierno, del Estado, de todos los poderes de esta nación. ¿Y los universitarios qué? ¿Sí? ¿Qué clase de trabajadores éramos? Burócratas, empleados de confianza, simples trabajadores, una incertidumbre total. Después de pasar muchas cosas, pero después del movimiento aquel estudiantil del 68, el gobierno se vio obligado pues a diversificar la educación superior por todo el país, y entonces nacieron muchas universidades. En el marco de esa coyuntura, un hombre visionario como era el doctor Julián Gastón Mercado convocó a la sociedad para la creación de una universidad, para que los jóvenes ya no tuvieran que ir a otros estados a educarse en la educación superior. Y el pueblo respondió de inmediato. Miren, hubo un movimiento histórico en este país en el 38, cuando don Lázaro Cárdenas llamó al pueblo para que lo apoyara, no solamente moral, sino también con los recursos que pudieran desprenderse para pagar la indemnización a los ingleses que explotaban la industria petrolera en este país. Y entonces se expropió el petróleo. Don Julián llamó al pueblo de Nayarit para que aportara lo que a su posibilidad existía para crear la Universidad Autónoma de Nayarit. Hay un referente histórico, un camino de plata se llamaba, que empezaba en la Bololoa y llegó hasta aquí a la Ciudad de la Cultura, y el pueblo se volcó a poner su moneda, su billete, que a lo mejor no era dinero suficiente para hacer esto, pero que al último simbólicamente tenía un valor incalculable. Y nace nuestra universidad en 1969, y entonces pues nacen también las inquietudes de quienes laboraban aquí. Gente que venía del instituto pues estaba preocupada por su condición de cambiar de patrón y sin certeza jurídica. Y entonces pues nacieron inquietudes, hubo una asociación de trabajadores, y en el 1974 se crea el primer sindicato de la universidad, el glorioso Espesur. Ahí pues eran como 41 trabajadores los que iniciaron esto, y empezaron las contrataciones porque nacieron varias escuelas superiores, se incorporaron las prepas, y entonces ya pues el compañero Salvador Villela Rivera, el papá de Toño Villela, fue el primer secretario general del Espesur. Y en el 74 pues todavía existía lo mismo, no había ninguna certidumbre, todo el mundo estaba en la preocupación de qué iba a pasar si hoy amanecía de malas el jefe y me corría. Y entonces la organización permitió pues al menos defenderse un poco, y la suerte vino con algo que ni siquiera hemos valorado en su real dimensión todos los universitarios, porque en el mes de noviembre, 14 días antes de dejar de ser gobernador, don Roberto Gómez Reyes le otorgó la autonomía a esta universidad. Y la autonomía significa tener capacidad de autogobernarse, de autodeterminación. Y eso pues le dio más certeza a la condición de los trabajadores, porque hoy así ya sabíamos que no podíamos ser burócratas, y entonces nuestros compañeros de aquellas épocas pues empezaron a trabajar en ese sentido. Y una vez que se otorgó la autonomía, pues vino otra condición entre los trabajadores al servicio de la universidad. Y entonces Salvador Villela es destituido y llega Eduardo Saucedo, el famoso Morro. Y se crean al interior una discusión muy grande de qué tenía que hacer el sindicato. ¿Por qué? Porque nos pasábamos los meses en paros, apoyando a los sandinistas de Nicaragua, buscando mil situaciones y solidaridad, que bueno, la mitad del mes los jóvenes no tenían empleo, no tenían clases. Y bueno, entonces, ¿cuál fue la razón de crear una universidad si no estábamos respondiendo a las necesidades que la sociedad tenía? Y entonces, un grupo de compañeros trabajadores, de aquellos que venían del instituto, familias de raigambre, gente conocida en la sociedad de Tepic, de la que descendían ellos, como los Luna, los Nolasco, los Ramírez, los Salazar, gente, los Villela, toda esa gente,
pues discutía mucho con la vertiente más progresista, que era válida su inquietud y que quería pues destacar el movimiento revolucionario y insurgente de las épocas. Pero, ¿y los muchachos qué? ¿La universidad qué? ¿La certeza jurídica qué? Y entonces, a raíz de este problema, en el 76, después de una prolongada huelga como de 3 meses, despiden a 72 compañeros. Pero en contrario contratan un montón de gente como guardias blancas, como policías universitarios, pero ese detonante generó una gran inconformidad de cómo había que luchar para rescatarlo, y entonces en 77 pues hay un desprendimiento muy grande de nuestro glorioso Pezuano y nace una vertiente con la idea de resolver los problemas de la UAN y de los trabajadores, y la otra pues de seguir una lucha permanente de presión y de paros y lo demás. Entonces nace el CETUAN y nace el SUNTUAN y desaparece el ESTESUAN. Esto generó una confrontación entre compañeros, se tiene la huelga de 78 que inició el 28 de noviembre y culminó con la muerte de nuestros compañeros, que trajo consigo pues una reflexión entre todos. ¿Por qué tendríamos siempre que estar de las greñas nosotros, sin resolver nuestros problemas y además con esos trágicos acontecimientos? Y bueno, llegó a esta universidad un rector, al que yo considero el refundador de la universidad, el licenciado Germán Rodríguez, que llamó a los trabajadores, a los estudiantes, a los profesores, a que buscáramos condiciones de ponernos de acuerdo para poder cumplir con la misión de la universidad. Y entonces, en un acto ahí en el Auditorio de Turismo, pues él conminó a la gente a que nos contáramos a ver quién representaba el mayor interés profesional de los trabajadores. El CETUAN ganó, y entonces hubo manera de tener tratos de alguna manera directos, con más respeto. Y yo tuve la fortuna de ser electo la primera vez como secretario general un día 28 de julio de 1979. Y en ese marco, pues había que preocuparse de ser secretario general, no crean que era cosa fácil, porque de julio del 77 a julio del 79 habían pasado 9 secretarios generales en nuestro sindicato. Cada 15 días nos juntábamos los sábados y ahí nos lamentábamos, quitábamos secretarios y poníamos. Así era el tiempo de la universidad, pues. Y ya, cuando yo llegué, pues ya había alguna situación de certeza por la actitud del licenciado Germán Rodríguez, que ya nos permitía hacer trato como el que representaba a la mayoría, y pues eso permitió que no me corrieran de los 15 días. Y entonces otra situación que trajo el reforzamiento de esta Secretaría General y del sindicato fue que el legislador federal, en el primer periodo de sesiones de 1980, emitió un decreto, aprobó un decreto donde ahora sí los trabajadores de las instituciones de educación superior autónoma por ley éramos parte del apartado A del artículo 123. Es decir, ya teníamos una certeza jurídica, y lo más importante, pudimos registrar en 1980 por primera vez el contrato colectivo de trabajo. Ya era ley, ya era obligación para las partes que lo firmamos, y ya transitamos con más tranquilidad y empezamos a construir condiciones que nos permitieron en el 90, por ejemplo, alcanzar el acuerdo para que se dieran a las famosas plazas B. Las plazas B significaban trabajar 2 turnos y ganar el doble, y había medias plazas que significaban trabajar tiempo y medio, pues, y ganar un salario y el 50% más. Y empezó a darse esa posibilidad. Ya íbamos en 90, por ahí en el 1994, cuando ándenle que viene una crisis de esas graves, y se paró este asunto y empezó a caminar muy despacito. Pero junto con eso se venían las crisis en la universidad en condiciones graves, porque ya en el 2000 pues le debíamos al seguro, le debíamos al Infonavit, le debíamos a Hacienda, y lo más grave, teníamos un pasivo contingente laboral, es decir, se iban a jubilar masivamente profesores y trabajadores a partir del 2000, y era un pasivo laboral de más de 9,000 millones de pesos, algo horroroso, extraordinario. Y pues eso trajo una crisis a la institución que obligó, o no obligó, pero les permitió a algunos gobernantes
pues decir que la universidad no tenía lucha, que mejor había que regalársela a los trabajadores y a los profesores y a ver qué hacían con ella. Y el gobierno federal se comprometía a hacer una universidad nueva. Pues esto obligó a que el entonces rector Castellón Fonseca y el entonces dirigente de los trabajadores académicos, don Pablo García Galaviz, y su servidor, pues fuéramos a buscar, salíamos a la calle a buscar, nos quitáramos esa condición de autonomía que no permitíamos que nada entrara y que nada saliera, y ahí nos la llevábamos. Y entonces fuimos a tocar puertas y logramos que el seguro, el Infonavit, Hacienda hicieran quita de mucho de ese dinero y dieran plazos para pagarlo, pero la condición que nos puso la Secretaría de Educación Pública fue que había que pensar en cómo íbamos a batir el pasivo contingente laboral. Y entonces se decidió hacer el fondo de pensiones. Es decir, nos comprometimos el del Ispaguán y nosotros a hacer el fondo de pensiones. Y este fondo de pensiones hoy es la acción de este siglo que hemos emprendido, que nos ha permitido ahora sí alcanzar ese camino de reivindicación del derecho de los compañeros, de todos en general. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente el haber aceptado el reto pues nos trajo la posibilidad de convencer a nuestros compañeros, crear el fondo, y de inmediato pues el pasivo contingente bajó porque el gobierno nos regaló 104 millones de pesos y los trabajadores, profesores, acordamos con la universidad aportar el 6% de nuestro sueldo para ese fondo. Él se comprometió a dar $1 por cada 3, por consecuencia aportaba el 18 y esto empezó a caminar. El que se haya ahorrado lana ya de la nómina, porque luego todo lo pagaba el fondo, permitió que esa lanita que se había ahorrado de los jubilados administrativos, que pagaba la nómina ordinaria, pues se utilizara para reactivar las famosas plazas B. Pero ahora era con una condición que nosotros habíamos planteado y que aceptó la universidad, de bajar la denominación de plaza B a tiempo completo. Esto implicaba tener la posibilidad ya no de trabajar los 2 turnos de manera ordinaria, sino de reducir la actividad de los que ganaban el doble a 8 horas continuas de trabajo. Entonces, esto es la jornada máxima que la ley permite, y esto además dio una tranquilidad a nuestros compañeros y a nosotros mismos, porque había más espacios para esta cuestión. Pero esa lana no alcanzaba, pues era, ¿cuántos jubilados había? Poquitos entonces, pero se fueron jubilando compañeros y esto permitió retroalimentar. Y luego, ¿cómo potenciamos esto? Pues compañeros, con gestoría, no hay otra. Miren, yo tuve la fortuna de ser diputado del 2005 al 2008 aquí en el Congreso local, pero que llegara senador el rector Castellón, que fue el iniciador de esto, el que revolucionó a la UAM con la reforma famosa, y entonces él nos ayudó, pues, porque ustedes saben que si va un senador y le toca la puerta al secretario de Hacienda, pues sí le abre. Si va el rector, pues lo manda con el tercer ayudante para ver qué onda. Y entonces pudimos platicar con ellos, demostrarles el esfuerzo que habíamos hecho y ponerles en la mesa la demanda de la universidad de todo el tiempo. Desde 1988 no habían autorizado allá la creación de una plaza administrativa. Es decir, estábamos out. Y entonces, pues, esta gestión y lo que hicimos con el fondo y la demostración que el pasivo contingente laboral ya solamente era de 1.900 billones de pesos después de 9.000, pues obviamente que llamó la atención. Y les voy a explicar rapidito qué es un pasivo contingente laboral. Es lo que tiene que pagar la universidad si todos los que trabajamos en este momento, incluidos los profesores, se indemnizaran ahorita o se jubilaran, pues. Si todos nos jubilamos, todos así, pues había que gastar 1.900 millones de pesos ahorita. Antes del fondo, 9.000 millones de pesos. Y entonces esto permitió que al tocar puertas empezaran a reconocer, y desde 2007 empezaron a reconocer plantilla administrativa. Este 2012 ya llevamos 1.182 plazas administrativas reconocidas. Por eso esto ha permitido que hoy 1.400
compañeros trabajadores y trabajadoras tengan tiempo completo. No le hemos quitado un programa académico, a alguna construcción para darlo, porque nuestra manera de pensar es que no podemos reivindicar el derecho sobre el cadáver de la institución, porque la universidad pues no se dedica a lucrar, es un patrimonio de todos, no es de nadie en particular, es de toda la sociedad de la que somos parte, pero además nos la dio en custodia para que nosotros hagamos las funciones para las que fue creada, y además de ella vivimos. Así es que todas esas cosas pues nos llevan a entender pues que esto del fondo de pensiones fue algo que hicimos en una coyuntura de necesidad, pero al último que se convirtió en el instrumento que nos ha permitido ya ir a esa etapa que habíamos planteado cuando empezamos el sindicato. Crear un contrato lo suficientemente bondadoso en prestaciones y luego pelear por la reivindicación del salario, que al último, cuando vas reivindicando el salario, se refleja en las prestaciones que existen ahí, y bueno, alcanzas pues un salario digno. Y entonces esto pues nos lleva a reflexionar sobre la condición de crítica de algunos compañeros que ni siquiera son universitarios, son periodistas, esa cosa, cuando plantean pues que bajo qué circunstancia hay la seguridad y la certeza de que el sindicato sí es democrático, que por qué yo tengo tantos años acá. Y entonces la respuesta es muy clara: los sindicatos no son entes políticos por antonomasia, son organizaciones que se forman para defender intereses comunes, o sea, lo que a todos nos importa. Y quien participa en una elección para ser diputado, para ser presidente municipal, pues tiene que velar por los intereses de toda una sociedad, pues donde hay el más rico y hay el más pobre, y hay el que piensa gacho y el que le da a la zurda y a la izquierda y le va a la América, al Guadalajara, como sea. Tiene que ver por todos, y aquí los intereses son parejitos, compas. Todos tenemos los mismos intereses, por consecuencia son situaciones diferentes. Yo les comento, como en el banco, yo busco el banco o la cajita donde me da más garantías de que mis capitales crezcan. No los pongo en fondos de riesgo porque puedo perderlo todo. Y entonces, si alguien se organizó o se sumó a una organización para que defiendan sus intereses, pues obviamente que tiene todo el derecho, porque aquí la única que cuenta es la voluntad del colectivo, de decir, bueno, si ese mono me cuida mis derechos, me cuida mis intereses, pues hay que se quede. Y a la hora que también la soberanía, que es el colectivo del CETUAN, dice, pues hay que cesar a este compa, pues ¿qué hago? Tendré que saltar, brincar. Y entonces el motivo por que yo todavía ando en esto es ese, que les digo a esos compas, yo no he hecho otra cosa en los últimos 33 años. Entonces, si no soy secretario general, no tengo otra cosa que hacer en la UAN yo ya a estas alturas. Entonces Roberto dice, pues yo me quiero jubilar, yo ya me harté. Y Raúl dice, no, yo aquí me la llevo, aquí voy a la casa, ya no me regañan de cosas así. Y se queda trabajando. Entonces ese simple hecho, fíjense compañeros, pongan atención, ese simple hecho le permite a Roberto, que se jubiló, ya no pagar impuestos. Por consecuencia, el otro mes, Roberto va a ganar el 12% de liquidez más en su bolsa, ya no trabajando porque ya no va a poner cosas. Y como Raúl sigue pagando impuestos, pues él tendrá que pagar impuestos y no recibirá ese dinero. Esa simple acción. Pero como Roberto tiene 60 años, pues tiene el derecho de pensionarse también, porque así lo dice la ley en la que estamos inmersos los que trabajamos en la universidad con la ley del 73. Y entonces Roberto va aquí a obligaciones patronales, hace su trámite y lo mandan al seguro y ya le dicen allá, cierto, tiene usted derecho de pensionarse, usted tiene 60 años, por consecuencia su nominación de pensión se llama cesantía en edad avanzada. Entonces ya le hacen la cuenta y le dicen, mire, la composición de una pensión de cesantía en edad avanzada significa que usted va a cobrar aquí de pensión el 75% del promedio salarial de sus últimos 5 años, es decir, a Roberto le va a tocar una pensión como del 60%. Si gana 10,000, pues le tocan 6,000 pesos que el seguro le va a poner una cuentita cada mes para que con su tarjeta vaya y cobre su pensión.
Pero nuestro reglamento dice que se debe de componer junto con la del AGUAN, nuestro fondo. Entonces el fondo le tiene que pagar la diferencia para que siga cobrando su 100, que al último pues es la razón de conservar una calidad de vida real. Ganar lo que ganas en activo, pues ganarlo jubilado y que siga creciendo conforme vienen los aumentos. Entonces, pero como Roberto le puso una lana más o menos buena ahí al fondo, porque es el 60%, pues nosotros como sindicato le reclamamos al fondo y a la rectoría, a ver cómo está esta condición. Miren, Roberto le sigue poniendo el 6% a un jubilado porque dijimos que debíamos ser solidarios porque nuestro fondo apenas nació y para apoyar a los que vienen detrás y nuestra propia pensión. Entonces nosotros dijimos al fondo, bueno, pero si él está aportando tan alto, ¿por qué no le regresas su 6%? No se lo borres de la deducción, regrésaselo para que se sienta que él todavía es solidario con sus compañeros. Entonces a Roberto le dan un 6% más, o sea, de liquidez de lana. Y entonces Roberto, ya no trabajando, pues ya tiene una liquidez superior a Raúl, que sí chambea y tiene el mismo derecho, pues del 18%. O sea, en dinero líquido, si él ganaba 10,000, a lo mejor le quitaban 1,200 más lo del fondo, pues ahora se lo regresan, ya no lo gasta, ya lo tiene aquí, entonces su liquidez es real, más que el que está trabajando. Pero entonces como su aportación es alta y nuestro fondo está compuesto por profesores y trabajadores, es un fondo solidario, pues uno tiene que investigar y ver, y entonces te das cuenta que todos los profesores que trabajan en la universidad desde antes del 2000 para atrás, pues no tienen seguro social. Y entonces nunca van a tener pensión allá. Por consecuencia, a nuestro fondo siempre le van a costar el 100. Pero además un profesor cuando se jubila, le dan un nivel salarial más. Entonces nosotros le solicitamos a la... Le solicitamos a la universidad y al fondo que pues considerar situación y bueno, como nosotros no nos dan ningún nivel más, pues que le dieran un 10% más a Roberto, porque él está aportando alto. Y entonces Roberto tiene un 10% más de liquidez y entonces su pensión o sus ingresos de veras de los que sí caen en la bolsa, pues es 28% más que el de Raúl, que ahí está trabajando y que porque paga impuestos y no puede llegar a esas prerrogativas, pues ahí se queda. Y bueno, entonces ¿qué quiere decir? Que la pensión tiene una liquidez superior en 28% que el que está trabajando. Y a mí digan que el fondo nos trajo beneficios, pero que además nos da certezas, que al último también es una cuestión que a todos nos interesa, igualitos. Aquí no es una congregación de fe, no es cierto que nos amamos, no. Es un sindicato de hombres y mujeres libres, que piensan por sí mismos, que tienen ideas diferentes y que pueden irle a quien les dé su gana. Y el sindicato, eso es lo que debe cuidar, no andar haciendo bola para decir, están convocados todos a la marcha mañana y el que no vaya 3 días de descuento, como lo hacen otros sindicatos. O el respeto natural que debe haber en un proceso de elección como este, en el que nunca nadie podrá decir que se le ha amenazado para que vaya y vote por alguien, o que se le ha coaccionado, se le ha orientado. No, compañeros, este es un sindicato de a de veras, y las acciones que se deben de emprender son en función del interés del colectivo, y en un acto democrático, pues obviamente que en un colectivo manda la mayoría, y la mayoría decide quién es su secretario general. Entonces yo aquí estoy porque siempre he sido electo por voto secreto y universal por más del 80% de la membresía de nuestro sindicato. Y entonces, pues ¿por qué me tengo que preocupar que me comparen con otros? Solamente les debo aclarar que no nos echen en el mismo costal porque hay de iguales a iguales. Así de simple, ¿verdad? Y entonces, pues, yo digo, soy un secretario general de carrera, no he hecho otra cosa. Pero además orgullosamente legítimo. Y hoy estamos pues en esa coyuntura porque los tiempos son los tiempos. Y los tiempos tienen que cumplirse. Y este 28 de junio, pues tenemos la elección. Habrá muchos de aquí que no han votado ni una vez. Pero aquí siempre ha sido con voto directo, secreto y universal. Aquí enfrente